Tradicionalmente los partidos políticos se agrupan en izquierda, centro o derecha según sus propuestas económicas, políticas y sociales. Y es por eso que vamos a hablar lo que sería qué es la izquierda política. Bueno, se entiende que va a ser todo el conjunto de doctrinas, ideologías, corrientes y movimientos políticos basados en la idea de igualdad social. Esto se debe a que para la izquierda la desigualdad socioeconómica no es natural, sino históricamente construida. Para la derecha política va a englobar tanto corrientes ideológicas muy diversas cuya separación puede ser tajante. Esto va a depender de que se considere prioritaria la defensa a la libertad individual o liberalismo, la defensa de la patria, nacionalismo, o de que ante todo busquen el mantenimiento del orden social establecido. Por centro política, acá va a ser todo aquel conjunto de partidos, políticas e incluso ideologías que se va a caracterizar para que en sí misma sea equidistante en el espectro político de la derecha y la izquierda política. Por tanto, el centrismo va a valorar las posiciones consensuales como un fin en sí mismas. El reformismo mantiene lo que sería objetivos de largo plazo para los cuales estas posiciones serían solo por un momento en un proceso progresista, por así decirlo, y que va a ser paulatinamente. Ahora yo les voy a hablar sobre la educación enfocado en las nociones políticas y su influencia en la economía del país. Primero hablaré sobre el analfabetismo político y económico que existe en nuestro país, el cual es un tema muy grave. Las generaciones antiguas siempre repiten lo mismo y dicen que es tarea de las actuales generaciones cambiar el país para bien cuando es algo que no solo compete a los jóvenes, sino a todos en general. Y bueno, las actuales generaciones desconocen de acontecimientos históricos, no se interesan por la situación política de su país y por ende tampoco conocen sobre el manejo de la economía en el Perú. Y esto se debe en gran parte a la educación que se da en nuestro país, no solo en los colegios, universidades, sino también en el hogar. Como lo menciona Brecht, el peor analfabeto es el analfabeto político, ya que éste no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio tanto de la papa, la harina, el vestido y los remedios, dependen mucho de las decisiones políticas, las cuales están ampliamente relacionadas con las nociones tanto de izquierda, derecha y centro, las cuales muchas veces en nuestro país presentan casos de corrupción. Si bien es cierto son modelos diferentes, pero es bien sabido que ambos o todas estas nociones siempre han presentado casos de corrupción. Por ende somos, gracias a este analfabetismo, fácilmente manipulados por los medios de comunicación y solo repetimos las ideas de los que sí conocen y muchas veces son conocedores de mala fe. A futuro yo considero que si seguimos en el mismo modelo educativo y en una sociedad sin valores, egoísta y del peruano que es ignorante pero es vivo, no vamos a conseguir ningún avance y por el contrario nuestro país va a seguir siendo ultrajado, saqueado y nosotros seguiremos siendo los mismos ignorantes, dependientes de economías externas que nos manejan a su antojo. Muy por el contrario, si nosotros transicionamos a una sociedad o economía de conocimiento, pero a conciencia, como lo han hecho Japón, China, Corea del Sur, Singapur, Alemania, Finlandia, Suecia o Noruega, o incluso India o Brasil, nuestro país en un futuro podría mejorar ampliamente en cuanto a la economía, ya que habría personas con los conocimientos suficientes y los valores adecuados para aprovechar los atributos que tiene nuestro Perú. Como un plus, en mi opinión, quisiera agregar también que actualmente se cree que a mayor grado de escolaridad uno tenga, va a conseguir mejores ingresos, pero muchas veces esto ya no se da, ya que existen nuevas megatendencias como el boom de las redes sociales, la globalización, las cuales también se pueden aprovechar para generar ingresos y no solamente cerrándonos, ¿no?, en la idea de tener mejor grado de escolaridad. Eso sería todo, muchas gracias.
¿Influye la política en la economía? La relación entre ambas tiene una doble causalidad. Por un lado, si la economía no va bien, los políticos que dirigen el país aparecen como los primeros culpables porque no tomaron decisiones correctas y si lo hicieron fueron decisiones erradas. Por otro, si la economía va bien, es natural esperar que vaya bien para las grandes mayorías y esto está relacionado con las reformas claves de los servicios básicos, como es la educación y asimismo la salud. Si las instituciones políticas no funcionan, entonces estamos lejos de legislar en torno de reformas claves. Existen dos escenarios para implementar reformas, a través del consenso de manera vertical. El primer camino es más largo pero conduce a resultados más sostenibles y más sólidos y es el mecanismo normal de la democracia representativa. El segundo tiende a ocurrir en gobiernos de características autoritarias. ¿Por qué suben los precios en el Perú? En el Perú, en agosto del 2021, el INEI informó que la inflación de los últimos 12 meses en Lima Metropolitana alcanzó el 4.95%, la tasa más alta desde el 2009. La principal razón radica en la suba de precios de los alimentos y de la energía, que en el mismo periodo alcanzaron una variación de 7,95%. Bueno, los productos con mayor incremento de precios fueron los siguientes: la carne de pollo con 16,4%, el pan con 10,3%, también el aceite con 59% y por último el gas con 42%. Bueno, lo curioso es que todos ellos tienen algo en común, que para su elaboración requieren de insumos importados. Conozcamos las principales causas que han generado este incremento. Bueno, en primer lugar, el mes de agosto la cotización internacional del petróleo acumuló un crecimiento del 43,4%, la cotización del trigo acumuló un crecimiento del 21,5% y del maíz acumuló un crecimiento del 41,6%, asimismo del aceite de soya de un 74,2%. Bueno, en segundo lugar tenemos el incremento del precio del dólar. En el país recomienda las importaciones a fines de julio. El precio de esta divisa superó los 4 soles, o ayudando a que el sol acumule una desautorización del 13,1% hasta el 3 de septiembre. Si bien es cierto, una de las causas de este fenómeno es el fortalecimiento del dólar a nivel internacional, también estaría asociado a la incertidumbre política generada desde julio de este año. En este contexto, el Banco Central de Reserva intervino en el mercado cambiario vendiendo casi 1.500 millones de dólares desde fines del mes patrio. En tercer lugar, la escasez de contenedores, la paralización de los vuelos comerciales y el caos de los terminales portuarios han perjudicado la cadena logística de comercio internacional en lo que va del año. El índice global de carga de contenedores acumula un crecimiento del 235%. Bueno, continuando con la exposición, se va a hablar sobre la corrupción. En el primer punto vamos a tocar los antecedentes. Para hablar de la corrupción en el Perú es importante mencionar que este ocurre ya desde antes, desde la época republicana hasta el día de hoy. Pues un claro ejemplo sería en la época de Huano, en la que los políticos daban poder a cierto círculo de personas, que estas eran del sector privado, aplicando el delito del nepotismo, el delito de corrupción del nepotismo. Y pues prácticamente solo algunos se enriquecían con esto. Y pues lamentablemente así ha seguido ya por mucho tiempo varios acontecimientos sobre este tema. Pues en los últimos 30 años nuestros presidentes y líderes, varios han sido envueltos en corrupción y como también varios de ellos están presos o también están siendo investigados, ya sea de cualquier tendencia política, como se mencionó, izquierda, derecha o centro. En la actualidad es lamentable, pues porque prácticamente pasa lo mismo. Nuestro actual presidente y varios de sus funcionarios públicos están siendo investigados. Y más que eso, hablando económicamente, pues según un reporte general de la Contraloría General de la República, dice que un 13% del 100% en total se va para la corrupción. Esta cifra en verdad es preocupante, ya que prácticamente de 100 soles que hay, de 13 soles se va para la corrupción. Y pues solamente un porcentaje, una minoría será beneficiada por eso y los más perjudicados vendrían a ser las personas más vulnerables.
pues a futuro, así como ha estado sucediendo, va a ser muy complicado que a futuro la corrupción se elimine por completo, pero podríamos tomar acciones. Ya ahora se acercan las elecciones municipales y regionales, entonces nuestro deber sería informarnos y votar por buenos líderes, o también cambiemos nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos somos los que fomentamos la corrupción.